Oye, ¿a qué crees tú que se deba que haya sido tan inusual de lo que se esperaba este mundial? Los equipos grandes marcharon, los favoritos ya no están. Y, o sea, Paraguay y Uruguay son los que sacaron la cara por Sudamérica, que no era lo que se esperaba. ¿Qué crees tú? ¿A qué se debe esta revolución en el fútbol, inclusive ya en este campeonato mundial? Yo creo la tesis esta que estoy planteando del fútbol postnacional. Es esto de que los equipos importadores de futbolistas tienen buenos clubes pero malas selecciones. Y lo que ocurre en los países exportadores es todo lo contrario. Tienen malos clubes pero buenas selecciones. Porque las selecciones se hacen de los jugadores que están en Europa, donde está el fútbol más moderno, más evolucionado. Pero una vez que regresan de Europa a sus países, regresan con una memoria técnica, táctica, etcétera, y pueden armar buenas selecciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa también ahí? Que hay una diferencia. Si tú ves los equipos que han quedado, que es bien interesante, los 4 equipos que han quedado en las semifinales. El caso de España está anclado en el modelo Pep Guardiola, por decirlo de alguna manera, que es el modelo de Barcelona. Juegan con 6 jugadores catalanes. Así es. Entonces, no es la selección de España, es el Barcelona más 3-4 jugadores. El caso de Alemania es exactamente igual, es el Bayern de Múnich, que es vicecampeón de Europa. Sí. Entonces es exactamente lo mismo, ahí tiene un ancla. En el caso de Holanda son 2 equipos, el PSV y el Ajax. En el caso de Uruguay, no. Ahí no tienes el ancla, lo que tienes son 11 jugadores que vienen de 11 procedencias distintas y se juntan para armar el equipo. ¿Qué es el caso de los equipos latinoamericanos en general? Porque la mayoría están jugando afuera y en diferentes equipos. Ahora, el fenómeno de Europa versus América Latina específicamente, son 2 mundos distintos, pero son los mundos más intensos y fuertes en relación al fútbol. Cuando se juntan partidos de equipos latinoamericanos con equipos europeos, ¿qué es lo que predomina en la cancha? ¿Qué es lo que se puede ver? Obviamente hemos visto que los europeos han predominado en este mundial, pero ¿qué es lo que sucede cuando se juntan europeos versus latinos? Yo creo que hay las 2 vertientes clásicas del fútbol, ¿no? El caso del fútbol latinoamericano es básicamente técnico y el caso del fútbol europeo es fundamentalmente físico. Pero a estas 2 cosas con las cuales nosotros nos diferenciábamos, yo creo que los europeos han incorporado con mucha fuerza, con mucho más fuerza el tema de la táctica. Mucho más fuerza. Ahora sí me vas a tener que aclarar la vaina porque aquí me dices que el fútbol latino es técnico, que el fútbol europeo es fuerza, y chuta madre, yo no veo, Fabio. Explícame la diferencia entre táctica y táctica. El caso de lo físico, que es lo más fácil, es por ejemplo el biotipo, la altura del jugador, lo que salta, lo que resiste, la preparación física. Tú tienes ahí muchos elementos tecnológicos, de desarrollo tecnológico que hacen que formes un futbolista para que te aguante los 90 minutos y que tenga una capacidad de explosión, de resistencia, etc. Ahora, en Europa, debido a que los enfrentamientos en partidos son más frecuentes que aquí se juega una vez por semana, ya si dicen con 2 veces por semana es demasiado, ¿no? Pero así se juega mucho más frecuente, por eso se necesita un estado físico mayor. Pero también aquí se juega mucho, porque tú tienes el campeonato nacional, que creo que son 48 partidos, luego tienes la Copa Libertadores y tienes la Copa Sudamericana, la primera. Pero eso para los que ganan y quedan allá. Igual que allá, un jugador de élite, es decir, un jugador de selección, juega un promedio de 65 o 70 partidos al año. Entonces tienes que tener un físico envidiable. Ahora, aquí viene un problema, en términos médicos, por decirlo de alguna manera. Como la mayoría de los futbolistas, sobre todo de Sudamérica, son de extracción popular, su condición física no es lo suficientemente buena porque no tiene las vitaminas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú vas y te preparas físicamente, les meten vitaminas y toda esa cosa, se produce un choque entre la masa muscular y los huesos, que hace que las lesiones que los futbolistas tienen hoy día son básicamente 2 tipos. Uno, en las articulaciones, porque el músculo es el que se ha fortalecido y no el hueso. Y entonces eso hace que el músculo funcione con mucho más fuerza y el hueso sea débil como siempre. Entonces pegas un pique, se te cae el tobillo, se te cae la rodilla, que son hoy día las lesiones más comunes. Y la segunda lesión más común
son las contracturas, son las, ¿cómo se llaman estos? Cuando se... el desgarre. El desgarre muscular. Que también es producto de lo mismo. Entonces tú vas preparando a futbolistas físicamente, pero finalmente, por el origen que tiene ese futbolista, te genera también muchos problemas físicos. Ya. Pero en el caso de los europeos, que desde chiquitos están bien nutridos, es menos frecuente. Antes las lesiones eran básicamente tibia y peroné, por ejemplo. La patada que te llegaba en la tibia y te rompía eso. Hoy día no, porque hoy día tienes las canilleras, las rodilleras, todas esas cosas, las medias mismo, que son realmente una especie de blindaje, o sea, las patadas que reciben y se levantan enseguida. Bueno, son fuertes por un lado, pero por otro lado es porque se incorporado una tecnología también. Ahora, de la relación, ya vamos a entrar en este detalle, pero la relación de la preparación física de europeos versus latinos y los africanos, a mí me impresionó la violencia del fútbol africano en relación al europeo y al latinoamericano. Yo consideré que el fútbol latino, yo he visto jugar, digamos, los partidos de la América contra la Liga, los partidos de Copa Libertadores, y considero que México juega un fútbol mucho más sucio que lo que jugamos nosotros. Sin embargo, no se vio así tanto en el Mundial, pero sí vi en el caso de los equipos africanos mucha más violencia. Es decir, como que allá no se aplica tanto la nota de fair play. ¿Esto, tú crees que es un proceso evolutivo llegar a este nivel de entenderle al fútbol, de jugarle con esta idea de fair play, sin el nivel de violencia? Por ejemplo, la faula a Elano en Brasil fue muy claro que no es que fue directo a la pierna, a pesar de que buscaba quizás encontrarse con la pelota, pero sí vi que el fútbol africano es mucho más violento que el europeo o el latinoamericano, ¿no? Lo que pasa es que el fútbol asiático y el fútbol africano todavía está en una fase de consolidación de un estilo. Entonces eso te lleva a estos problemas de violencia, te lleva a otros problemas de no asumir las tácticas. Ahora, en el caso del África, también hablando de esta cosa del fútbol postnacional, todos los entrenadores, con excepción de uno, fueron europeos. O sea, no hubo un entrenador africano que dirija una selección africana. Y la excepción fue Parreira, brasileño, que entrenaba a Sudáfrica. Entonces tú ya empiezas a ver ahí más bien la influencia externa en el fútbol africano. Sudáfrica, tú veías ahí una cierta línea brasileña, que yo creo que eso finalmente va a pasar. Ahora, tú ves en los países asiáticos, básicamente los que han estado representando las dos Coreas y Japón, ya tienen entrenadores propios, lo cual significa que ya tienen escuela. Ya tienen escuela. Y me impresionó Japón, debo decir. Sí, y Corea del Sur también. Ahora, esto, por ejemplo, tendría que ser leído en el Ecuador. En el Ecuador no tenemos entrenadores nacionales. No hay una escuela de formación. No hay escuela de formación. Como no hay escuela de formación de periodistas deportivos. Yo he sostenido que cómo podemos exigirles a los periodistas que sean buenos periodistas si las universidades no están preparando nada. Tenemos que exigirles a las universidades. Lo mismo en el caso de los entrenadores. 2, 3 entrenadores que más o menos... El arbitraje incluido, ¿no? Aunque sí, el arbitraje algo tiene, he oído que algo tiene, pero... Sí, pero de todas maneras tú tienes que generar escuela, tienes que generar formación, capacitación. Y esto me parece interesante que no haya, cuando el fútbol en el Ecuador ha movido más que la política y cualquier otra cosa, siendo lo que más mueve el Ecuador, sí debería tener algo más sólido en cuanto a educación y formación para la parte técnica.